Sin perder el juicio podcast. Sin perder el juicio lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos, sin perder el juicio. Estudio Creativo. El día de hoy tenemos una invitada. De honor. De honor. Por supuesto, una invitada muy especial. Es una invitada de honor y es muy importante decirlo. Es la primera mujer que viene al podcast. Esperemos que sean muchas más las que vengan. Te doy la voz para que presentes a... Bueno, en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Es Diana Pineda Esteban, mi hermana, quien aceptó venir a la entrevista, lo cual agradecemos muchísimo. Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Qué padre proyecto. Feliz de estar aquí compartiendo algunas experiencias, algunas ideas y sobre todo compartir esta plática con ustedes. No, gracias. Bueno, antes de empezar con la plática, quisiera yo hacer una pequeña introducción de Diana, ¿no? Se llama el currículum. La introducción de su currículum. Diana actualmente es socia del despacho Sainz. También estuvo como directora jurídica de la empresa Silver Fuels y Silver Fuels LLC, que es una empresa basada en Estados Unidos. También tiene experiencia de 5 años en litigio y resolución de controversias. Y a mí algo muy interesante también de su currículum, que también a veces esperemos que nos lo pueda comentar. Trabajó como investigadora legal en Columbia Center of Sustainable Investment de Nueva York, ¿no? Además estudió Derecho en la Universidad de Anáhuac del Norte. Después se fue a Columbia University a hacer una maestría, ¿no? Nos da muchísimo gusto, Diana. Gracias. Gracias, ¿no? Y feliz de poder platicar con su audiencia. Es un proyecto padrísimo que traen Sin Perder el Juicio. Yo creo que los abogados muchas veces sí llegamos a perder un poquito el cauce o el juicio, no sé cómo ponerlo en palabras, pero me parece muy interesante este proyecto que traen ustedes y feliz de compartir este espacio. Como debes de saber, amor, te lo he platicado en anteriores ocasiones, lo que buscamos es transmitir una cultura jurídica de abogados y abogadas sobresalientes, conocerlos desde el punto de vista humano. Muchas veces hay podcasts que se enfocan en el tema técnico y nosotros creo que estamos interesados también en, además de conocer temas sobresalientes o algo que nos quieras comentar o compartir, siempre el lado humano detrás de esa gran abogada, ¿no? ¿Qué hay detrás de Diana? ¿Qué tipo de hábitos tiene? ¿Qué tipo de costumbres, de hobbies le interesan a Diana Pineda? Pues vamos a empezar. La primera pregunta que tengo que hacer es facilísima, creo que ya todos la estamos esperando, es ¿de qué fue tu tesis? Mi tesis se llamó Activismo y Garantismo en la Nueva Jurisdicción Mexicana. Yo quería hacer una tesis en temas procesales. Yo era litigante en ese entonces, hija de litigante, hermano de litigante. Para mí el litigio era el bread and butter, ¿no? Dirían los gringos. Pero también quería investigar algún tema más novedoso, más actual. Con mi director de tesis, con Esteban Gorches, que es un abogado al que siempre he admirado muchísimo, fuimos buscando temas, descartando algunos otros y llegamos a este tema entre dos corrientes que podían tomar los jueces en México. Por un lado, ser totalmente garantistas y proteger formalidades esenciales, apegarse estrictamente a lo que dice la Constitución y de ahí empezar a diseñar un sistema totalmente basado en la garantía, ¿no? en la expectativa cumplida, en la predecibilidad del derecho. Y por otro lado, tienes al activismo, ¿no? Que el activismo le permite a esos jueces, como teoría, intentar investigar cuál era el verdadero sentido de las normas, aunque quizás a veces la letra de la ley no sea tan exacta con ese sentido que deben de buscar las normas o que buscan proteger las normas. Y a lo largo de toda mi tesis, de los casi un año que me tardé en prepararla, yo cambié de bando 25 veces. Un día era activista, un día era garantista. Si me tocaba leer a Luigi Ferrajoli, me volvía más garantista. Si leía yo los acontecimientos sociopolíticos de un país y cómo las decisiones del Tribunal Supremo habían afectado, me volvía más activista. Y así fui cambiando un poco a lo largo del desarrollo de mi tesis. Al final, en aquel entonces, que era 2000,
2009, creo que terminé siendo garantista, pero después la vida me ha llevado a ser activista otra vez. Estamos diciendo entonces que, por ejemplo, en 2009 terminas la tesis, ¿no? La entregas, se aprueba todo esto, y de repente viene la reforma a la Constitución donde se instauran los derechos humanos, que podremos hablarlo del activismo, ¿no? La corriente del activismo de tu tesis. ¿Y qué tal? ¿Qué sentiste 2011 y en ese momento? 2013, efectivamente. En aquel entonces me pareció muy novedoso, pero quizás me faltó unos años de madurez para acabarla de entender, Okay. ¿no? Y también justo coincidió cuando me voy a estudiar una maestría, estuve 2 años en Nueva York, como que me alejo un poquito de los primeros acontecimientos de esa reforma en México, Okay. cambio de rama de derecho, dejo el litigio, me voy al sector energético. Entonces, la verdad es que en esa primera etapa de implementación de la reforma de derechos humanos no me tocó vivirla desde un punto de vista jurídico. Me toca después, ya cuando el sector energético tiene la reforma energética de 2013, la apertura de las distintas industrias, de los distintos eslabones de las cadenas de valor, tanto en hidrocarburos como en electricidad, toda la lluvia de inversión extranjera directa que cae a México, la implementación de proyectos, etcétera. Y después con el cambio de administración en 2018 que se regresa, Se vuelve a cerrar, ¿no? se vuelve a cerrar el sector, se vuelven a cerrar las regulaciones, etcétera, y empieza una oleada de amparos en contra de disposiciones administrativas, de reformas legales, también controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y ahí es cuando realmente me toca empezar a ver esa implementación de los derechos humanos, sobre todo porque muchos de los argumentos que se hicieron valer en toda esa oleada de acciones de constitucionalidad tenían que ver precisamente con derechos humanos, ¿no? Derecho al medio ambiente, por ejemplo, no como un derecho difuso. Muchos de los amparos que prosperaron fueron promovidos por organizaciones de la sociedad civil buscando promover un ambiente más limpio y cómo el retroceso en la regulación que estaba buscando la actual administración podía atentar en contra de los avances que se habían ganado de expectativa hacia un medio ambiente más sano y más limpio. Entonces ahí es cuando ya puedo aterrizar esos conceptos que quizás en 2011, 2012, pues para mí eran un poquito más difusos. Y eran novedosos también, ¿no? Totalmente novedosos. Totalmente novedosos. Oye, pero a ver, platícame algo importantísimo. 1 año te tardas en hacer la tesis. Y ese año ya estás trabajando. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu tesis? ¿Qué era lo que hacías, por ejemplo, para concentrarte, ¿no? Porque realmente trabajar en una tesis es algo de alguna u otra manera que exige, ¿no? Toda tu concentración, tu pleno el estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde estabas en ese momento? En la Universidad de Anáhuac la tesis se tiene que hacer en 1 año porque es parte de 2 materias. Y entonces en el primer semestre tienes que llegar más o menos a la mitad y en el segundo semestre la tienes que acabar y si no, repruebas la materia y tienes que volverla a cursar. Entonces o la cumples en 1 año o... Eso ¿no? incentiva o te a los vas, alumnos te a vas terminar. quedando, sí. Ok. En la primera etapa de mi tesis, yo trabajaba con mi director de tesis. Entonces era un privilegio tenerlo a la mano, poder discutir con él en cualquier momento, tocarle la puerta. No, eso fue totalmente un privilegio que a mí me permitió avanzar mucho porque tenía la inmediatez de mi director de tesis. En la segunda etapa de mi tesis me voy a trabajar con mi papá y con mi hermano a Pineda Barrera. Y sí hubo un momento ya muy hacia el final que todavía me faltaba ajustar y los pies de nota y las notas al pie y todo ese tipo de trabajo de mucha talacha que sí tuve que pedir 3 semanas para dedicarme de sol a sol a la tesis. Pero sí era muy pesado estudiar, trabajar y hacer tesis. Y esas No 3 lo niego. semanas, por ejemplo, o sea, ¿te encapsulaste? O sea, digámoslo así, ¿te fuiste a un café? ¿Estuviste en tu casa? En ¿Te casa de mis metiste a una papás. biblioteca? Siempre he podido trabajar desde casa. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿cómo sería tu consejo, digamos, para las personas que hacen una tesis? Digo, actualmente ya Ya no hacen tesis. ya casi no se hace. Ya casi no La hacen realidad de las tesis. cosas es que te gradúas por maestría o por promedio, o sea, ya hay diferentes formas de graduarse, pero todavía hay personas que quieren hacer una tesis. Entonces, Qué valientes. exacto, a esas personas valientes, pues, ¿qué les recomendarías, no? O sea, ¿cómo sería tu consejo? Empezar temprano. 100% empezar temprano.
empezar con ganas, tener una metodología, no sé si sea los sábados en la mañana, de tal a tal hora, etcétera. Y también buscar cierto grado de practicidad. Mi tesis en aquel entonces no era tan práctica, era muy teórica. La investigación fue muy ardua. No eran conceptos tan definidos y entonces también desde definir los dos conceptos torales de la tesis me costó mucho trabajo. O sea, la hice casi como una tesis doctoral, o sea, escogí un tema totalmente de investigación. Quizás para aquel entonces, la edad que yo tenía, la experiencia que yo tenía, más aparte todas las cargas que yo tenía de estudiar, trabajar, hacer una tesis, pude haber escogido algo un poquito más práctico. Pero entonces, ¿te gusta, digámoslo así, los retos? Pues tengo una mamá filósofa, naturalmente, pues no, me gusta entender los conceptos del universo. La verdad es que en mi familia siempre me animaron a hacer lo que yo quería. Soy el pilón, ¿no? Mis hermanos son mucho más grandes, mucho. Poquito. Mucho más grandes. No, la verdad es que yo sí los veo aquí. Sí nota la diferencia. Discúlpame, Daniel, pero Aquí enfrente de cámara de que iba a salir. sinceramente vamos a ser sinceros, o sea... No. Chema, pon el Photoshop, por Por favor. favor. No tantísimo más grandes, pero siempre me apoyaron, siempre me aplaudieron, pues yo era la mascota de la familia, lo que yo hacía pues, siempre fue Eres la consentida. bien más bien. recibido. También soy la consentida, pero también la mascota de la familia. Y todo eso me animó a que para mí los retos siempre eran realizables. Muy bien. Y entonces cuando yo escogí el tema de mi tesis, y me acuerdo que Esteban me decía como, pero ¿sí estás segura que quieres eso? Y yo, sí, Esteban, vamos a escoger eso. Y él dijo, bueno, órale, va. ¿No? Y también tuve la fortuna de tener un director de tesis muy comprometido, tanto con la parte de investigación, las revisiones, la disponibilidad. Oye, y después, por ejemplo, terminas la tesis, haces un gran examen profesional, yo me acuerdo, te felicitan en el examen profesional, y después, para los que no saben, ¿qué estudiaste? ¿Qué maestría estudiaste y dónde la estudiaste? Primero hice la especialidad de obligaciones en la Libre. Para mí el derecho civil estaba ya en mis venas. Siempre me gustó mucho el derecho civil. Yo me acuerdo con mucho cariño de mi profesor de obligaciones, el licenciado García Alcocer, que después me invita a trabajar con él. Antes de trabajar con Esteban, trabajé con el licenciado García Alcocer. Me enamoro del derecho civil ahí trabajando en su despacho. Y de hecho, mis apuntes de obligaciones, tiempo después, años después, yo ya de graduada, los seguían utilizando los alumnos para sus exámenes de obligaciones, ¿no? Me toca una vez que me invita el licenciado García Luque, hijo del licenciado García Alcocer, a examinar con él obligaciones. Y la alumna da un ejemplo que a mí me sonó totalmente natural. Se sale la alumna, empieza a discutir el sínodo y pregunta al licenciado García Alcocer, no sé dónde sacó este ejemplo porque yo nunca lo di en clase. Dije, es que lo daba tu papá. Y como que nos resultó chistoso la anécdota, regresa la alumna, le dan su calificación, etcétera, y le preguntan, ¿de dónde sacaste este ejemplo? Y la alumna contesta de unos apuntes de una tal Diana Pineda. Y yo, pues mucho gusto, aquí tienes a Diana Pineda. Pero yo ya era sinodal. Entonces, todo eso me lleva a hacer una especialidad en obligaciones en la Escuela Libre de Derecho, que disfruté muchísimo. Muchísimo. Después salgo de esa especialidad y al año siguiente yo ya quería volver a estudiar. Siempre me gustó la academia. Y yo quería irme al extranjero, me parecía algo atractivo en mi carrera, pero a la vez, siendo litigante, no hacía mucho sentido irme a hacer una maestría en Derecho Corporativo gringo, ¿no? O inglés o del país que fuera. Y encontré una maestría en la Universidad de Columbia que era de negociación y solución de controversias. Me encantó el programa de estudios, era algo que hacía totalmente sentido para mí, para mi carrera. Justamente habíamos llevado un asunto que para mí fue muy importante en ese momento en el despacho. Eran dos socios que durante toda su vida habían sido mejores amigos, compartían un palco en el Azteca, los hijos crecieron juntos,
eran socios también de la Casa de Acapulco, etcétera, y tenían negocios juntos. Y al cabo de los años, uno de ellos se retira por temas de salud, llega la siguiente generación de ese lado de la sociedad y empieza a haber conflictos, ¿no? Y a mí me frustró mucho ver cómo se afectó la relación entre las familias, porque yo me sentía totalmente capaz para llevar su juicio, irme a la yugular, reclamar los derechos, saberlos plantear, defenderlos, etcétera, pero yo no tenía las habilidades de intervenir de una forma distinta en esa disputa. Y entonces fue una tormenta perfecta, todo cuadró, todo quedó perfecto, yo me quería ir a Nueva York, la Universidad de Columbia siempre me fascinó, antes hice algún estudio ahí, entonces era la única universidad a la que yo me quería ir. Estaba la maestría que yo quería, me daba las herramientas que yo sentía que necesitaba en aquel entonces y me fui a Nueva York 2 años. Ok. Yo voy a regresar un poco. A ver, por favor. Tengo que regresar porque es bien importante esto. Tu papá es abogado, tu hermano es abogado, tu esposo es abogado, Su cuñado es tu abogado. cuñado es abogado, Mi suegro era tu abogado. suegro era abogado. Pero bueno, ¿por qué Diana Pineda decide estudiar Derecho? Porque yo quería estudiar historia del arte. Ok. Era muy buena Cuéntame yo. un poco de, perdón que interrumpa, pero historia del arte, desmenúzamelo. Quería yo irme a Florencia a estudiar historia del arte y dedicarme al arte. Ok. Siempre me gustó a todas las artes. ¿Por qué? Intenté estudiar todas las artes, pero la única que no se me dio fue el canto. Baile, escultura, piano, pintura, absolutamente todas. Tuve una profesora de historia del arte en prepa, Miss Gaby Briceño, espectacular. Yo estaba totalmente apasionada por muchas corrientes que me atraían, pero fue un mal año familiarmente hablando, ¿no? Murió mi abuelita, mi mamá entró, me puso en una etapa muy complicada, se iba a casar mi hermana, no era un buen año económicamente en casa y como que en mis jóvenes 19 años me di cuenta que no era momento de irme a Florencia. Dije, bueno, voy a entrar a Derecho y si no me gusta después me voy a ir a Florencia a estudiar Historia del Arte. Y entré a Derecho y me gustó, Ok. pero fue por excepción. Pero yo te noto, o sea, eres una abogada apasionada. O sea, ahorita que nos platicas de todo lo que has hecho, que es prácticamente muy importante y muy valorable, ajá, pero lo platicas así, me recuerda mucho a cuando platicamos con tu papá, Claro. ¿no? O sea, totalmente. En otro capítulo también En otro platicamos con capítulo, don Daniel cuando Pineda platicamos Barrera. con Daniel Pineda Barrera, en ese momento, o sea, lo cuentan con un entusiasmo muy grande, ¿sabes? Entonces, hay veces que muchas personas estudian la carrera de Derecho y de repente se encuentran con que hay algo que o los estanca o que dicen, no, ya no me gustó el Derecho. Pero, por ejemplo, tu papá quería estudiar arquitectura, nos contó. Ujú. Tú querías estudiar relaciones internacionales. Internacionales. Ajá. Tú querías estudiar historia del arte y terminan siendo abogados y apasionados del derecho. Entonces, esa pasión surge realmente cuando ya te encuentras con la materia. O sea, ¿qué hizo que por ejemplo, tu papá nos contó algo muy padre, que dijo que un maestro le dijo, hazlo con gusto y al siguiente año le empezó a ir muy bien. ¿Cuál fue tu quiebre en el derecho, digámoslo así, que dijiste, sí, esto sí me gusta más que historia del arte? Obligaciones. Ah, muy bien. Okay. Ese fue mi quiebre. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue? Se me abrió el mundo, todo me hizo clic, me empezaron a cuadrar muchas cosas que yo veía y de repente empecé a ver las obligaciones en todos lados. Yo agarraba un ticket en el estacionamiento y yo decía, ya entendí perfectamente qué está pasando aquí. Yo chocaba con el coche enfrente, siempre he manejado muy mal, por eso no tengo coche, ¿no? Chocaba con el coche enfrente y ya entendía yo la responsabilidad extracontractual, o sea, me hizo clic el mundo, ¿no? Bueno, es también que quede para mis alumnos de obligaciones, que también lo puede cambiar la vida. Claro, sí. No es comercial. Yo hago pero esta pregunta importante porque todo el mundo tenemos un punto de quiebre dentro del derecho. ¿Cuál fue el tuyo? El mío, por ejemplo, fue que me di cuenta que podía ayudar personas a solucionar sus problemas patrimoniales. Normalmente la gente, ¿no? O sea, tiene problemas emocionales, tiene problemas, a lo mejor de salud, pero los problemas patrimoniales a veces truenan con las emociones de una persona
y truenan con la salud de una persona. Sí, tienen Tiene un efectos en la impacto salud, durísimo en esas claro, dos cosas. y en sus relaciones familiares, Y claramente. normalmente, desgraciadamente, ¿no? Y sí lo digo así, pues todo el mundo siempre estamos preocupados por nuestro patrimonio. Entonces, cuando yo me di cuenta que podía intervenir con esas personas y aportarles una solución pacífica a sus cosas, yo, por ejemplo, mi eslogan con muchos de mis clientes es, Ujú, ya me contrataste, tu estrés ya está contratado conmigo. ujú, Entonces, déjalo. Yo sé que es muy difícil, pero al final del día, tú no sabes de derecho, no ujú. vas a leer un código y lo vas a entender, y no sabes mucho menos de un procedimiento, o sea, de llevar un juicio. Entonces, ya me estás contratando, ya me estás pagando, pues ni modo, te va a tocar confiar en mí, ¿no? Y yo te estaré dando tu reporte a lo mejor cada semana, al estilo Pineda, Ujú, ¿no? Para que tú te sientas tranquilo de que estamos trabajando y te sientas, atiende tus otras cosas, ¿no? ujú. Atiende tu salud, atiende tus emociones, porque de este lado, pues ya está la abuelita. Entonces, ese fue un punto de quiebre. Y lo conocí, yo creo, sinceramente, fue como por amor al derecho cuando estudié yo un par de materias que se llama Historia del Pensamiento Jurídico, Ujú, 1 y 2, en donde te dicen así desde aquí existe el derecho hasta la actualidad. Y una de las maestras, no sé si hizo bien o hizo mal, Crescencia Guadalupe, muy buena maestra, me caía muy bien, pero sí hizo una diferencia de cuando habló de Jesús y la doctrina del amor dentro de la ujú, historia del pensamiento jurídico. Y yo dije, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, hay Qué que amar al interesante. prójimo, hay que ayudarle al ujú, prójimo y hay que tratar de hacer, pues, si a ti te va bien, a tu alrededor le va bien, ¿no? Y es como poner tu granito de arena para que todo ujú. el mundo esté mejor. Entonces, Lo, ahí lo fue. chistoso ahí es que una vez que te hace clic el derecho, ya lo empiezas a ver en todos lados, ¿no? Ay, claro. Por O supuesto. sea, Y es un tema también de pasión, ¿no? O sea, es de vocación, diría ujú, yo. Como si hay ciertas carreras que sí requieren cierta vocación, sí. como los doctores, no sé, los sacerdotes y también los abogados. Es una especie, es un área de conocimiento muy específico y que sí debes de tener una hebrita jurídica ahí en el ADN, ¿no? Yo creo. Sí. ADNJ. ADN jurídico. Yo creo que sí. Sí, es hermoso. O sea, cuando conectas, es hermoso, ¿no? O sea, yo sí, por ejemplo, puedo decir que gracias a que estudié Derecho, también dejé de ser tan aventado en ciertas cosas. Ujú, Porque me di cuenta, empecé a medir las consecuencias que tenía mi ujú, Exacto, actuar, exacto. ¿no? Porque de repente, por ejemplo, no sé, yo en mi época de chavo, sí fui de los que a lo mejor agarré el coche alguna vez en estado de ebriedad, digámoslo así, y de alguna u otra forma, pues ahí no piensas, ¿no? Y traes a 4 amigos. ujú. Afortunadamente nunca pasó nada, Sí, pero si son actos, hubiese pasado actos algo, irresponsables. es un acto de irresponsabilidad y que Sí, pudo impactar en mi vida de una manera total, ¿no? O sea, Claro. sí. pasa algo, sucede algo, y pues al final del día el responsable es el conductor, y eso lo entiendes con el derecho, ¿no? Pero Realmente. igual que te conectas, te puedes desconectar del derecho, ¿no? Yo creo que mi paso como abogada de empresa fue una desconexión del derecho. Aprendí muchísimo, Ujú, me sirvió muchísimo, me ayuda a cambiar de industria, de sector, de rama de derecho, que es a la que me sigo dedicando actualmente, pero sí me desconecté del derecho. Te tienes que volver mucho más enfocada al negocio, mucho más Business comercial. oriented. Tienes Sí, que de repente apagar tu chip legal para tomar decisiones de negocio, que yo decía, esto no se puede, no se debe, no estamos dejando cabos sueltos, etcétera, pero es lo que hay que hacer porque el negocio lo exige. Y para mí sí fue un proceso que afortunadamente regresó a su cauce, ¿no? Cuando regresé a la vida de despacho, a ujú. volver a hablar legaloide 24 horas del día. Legaloide, esa palabra buena. Sí. Sí. Oye, déjenme irme ahora yo también un poquito para atrás. Platícanos, por ejemplo, estás en la maestría, llegas a la maestría de Nueva York, ¿cómo te fue en tus primeras clases? ¿Nos puedes platicar esa experiencia? Fue chistoso, porque era una maestría en psicología social. No Ok, había nada legal. ok. Pero a pesar de que no había nada legal, yo lo veía todo muy enfocado en el momento en el que estaba yo en mi carrera, en la rama de derecho que estaba yo ejerciendo de full time en aquel entonces.
Y me acuerdo perfecto que en una de las primeras clases, Beth Fisher Yoshida, la directora de la maestría, que nos daba clases de negociación, nos pregunta que a qué nos dedicábamos. Y había gente que se dedicaba a temas de derechos humanos, o sea, venían de todos lados y éramos 2 abogados. Y Beth nos dijo, pues espero que estén preparados porque les va a costar trabajo. A los abogados, ¿no? A los abogados les va a abogados. costar especial trabajo Ok. cambiarse el chip, ¿no? Los Ujú. abogados están, y sobre todo los que litigan, están muy acostumbrados a demandar una posición y exigir un derecho, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de abrir como la caja de Pandora, ver todas las posibilidades, qué se puede hacer, qué concesiones puede haber, qué ganancias puedes obtener en base a esas concesiones, enfocarte en la relación, no nada más específicamente en ese derecho que tú tienes para exigir en ese momento. Y sí fue un cambio de chip bien interesante. Una mediación, podríamos llamarla así. Sí, además, entre Antes de otras la cosas. mediación, o sea, es que Ujú. antes de la mediación, tú tienes que cambiar ese chip Ok. para que ya cuando llegues a la mediación o a la negociación, estés preparado o preparada para hacer todo ese tipo de concesiones y mirar a largo plazo y no nada más en esta batalla específico, ¿no? No nada más ganar esta acción en especial, sino es cómo voy a salir de esta mesa de negociación o de esta mesa de mediación, al menos sin lastimar más la relación. Mm. Que pues si te dedicas al litigio civil y mercantil, No, muy no interesante. Yo siempre también es puedo fácil. comentar que de las maestrías que he conocido, he tenido 2 casos de un primo hermano que se salió de la Universidad Panamericana y se fue al IPADE y le cambió mucho el chip de manera de pensar. Y la segunda persona que tengo más fehaciente es Diana. También fue un cambio de chip muy interesante de cómo complementó su manera de razonar las cosas y resolver cosas profesionalmente y también en la vida. O sea, son maestrías que tienen impacto en tu vida. Eso está padre. Digo, yo, por ejemplo, que... No nos pagan en Columbia University, que quede claro, pero No, sí, pero eso está padre, lanzar ese mensaje precisamente a quien nos está escuchando. O sea, te habla precisamente de que hay más allá del derecho y más posibles soluciones de supuesto. conflictos, ¿no? Que poner esta posición Sí. justamente de como abogado civilista. A veces tienes que ser enérgico, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho siempre mi juicio de la gran familia que empieza con B, Sí, por no decir, sin decirlo, sí, sin sí, sí. decirlo justamente, pero pues a lo mejor te va a sonar, ¿no? Una familia súper conflictiva que llegaba al despacho y que eran juntas enormemente grandes y salían sin soluciones porque pues se peleaban porque si los zapatos, que si se le había jalado el pelo en uno a la otra, etcétera, Claro. entre hermanos, cuando eso había pasado 30 años atrás. El día que llegan a mí, lo siento en la mesa y empiezan a discutir nuevamente y les digo, ¿no? Aquí va a cambiar la estrategia, le digo. Si ustedes quieren que yo sea abogado, les voy a cobrar por hora. Y discutan todas las horas que quieran aquí en mi presencia, o hacemos una junta de media hora, tocamos los puntos que realmente importan y terminamos su juicio lo más rápido posible. Ujú. Y Sí, eso hay que saberse funcionó. imponer también Ajá, a los clientes. eso definitivo. funcionó, pero hay clientes que precisamente tienen, como tú lo acabas de decir, cuando es una empresa que a lo mejor va a seguir haciendo negocios, pues sí tienes que ver más hacia el futuro de qué tanto te Sí. quieres pelear y fracturar una relación con otra empresa que podría ser un buen amigo, ¿no? O sea, Sí, hacia ver a el largo futuro. plazo en las relaciones que pueda haber entre esas partes. Ahorita tengo, por ejemplo, un asunto, una disputa en materia energética, donde una de las empresas resulta ser que se pelea muchísimo. Tiene un montón de arbitrajes y de juicios. Entonces, al menos ya sabes qué están trayendo ellos a la mesa. No le tienen Ok. miedo al conflicto, no le tienen miedo a la disputa, no le tienen miedo, ¿no? Entonces tienes que jugar con esos factores, tienes que jugar también con el factor de quién es tu cliente, ellos cómo son, cómo reaccionan frente a las disputas. Mi cliente, por ejemplo, en este caso, tiende a hacer lo que dicen los gringos, conflict avoidance. Ellos evitan el conflicto y tienden a hacer demasiadas concesiones con tal de no entrar en una disputa, no entrar en un litigio, etcétera. Pero entonces traes esos 2 factores a juego, a decisión, y
también como abogado te sirve mucho saber qué está en juego, porque todavía les faltan un montón de años de relación comercial, Ujú. o a menos que ya la quieran terminar ahorita y ahora sí ya nos vamos a los moquetazos duros. Pero juegas con esos factores que son no tanto legales, extralegales, de psicología social, de cómo se comportan esos dos factores. Y la verdad es que también las universidades en el mundo, ¿no? En México, en Estados Unidos, en Europa, se han dedicado mucho a estudiar este tipo de comportamientos en disputas. ¿Y qué pasa? Y entonces puedes leer artículos, puedes leer cómo presentarle, por ejemplo, una propuesta a esta compañía que siempre se quiere estar peleando de una forma que le resulte más atractiva o que sea más fácil que te diga que sí a esa oferta comercial para intentar resolver la disputa, ¿no? Y existe un montón de literatura de todos estos distintos conceptos y entonces puedes preparar muy bien tu negociación y obviamente eso acompañado de temas legales, de cuáles son tus derechos, cuáles eran tus obligaciones, dónde está la línea gris entre lo que sí debías y lo que no debías, o dónde está la línea gris entre las eximentes de responsabilidad, si es que hay alguna, y además en el sector energético le metes el factor regulatorio que no es tan flexible y se vuelve un perfil muy interesante el del abogado que tiene más allá de las capacidades estrictamente legales, sino que además va acompañado de todas estas herramientas adicionales. Creo que sí le das un servicio mucho más completo a tus clientes. Algo más integral, digamos. Mucho más integral. Holístico, dicen ahora. ¿En serio? ¿Es el adjetivo que se usa? ¿Holístico? Derecho Pues sí, holístico. derecho Ok, holístico. muy bien. Sí, yo creo que ahorita ya llegamos a un momento donde los abogados debemos de prepararnos en temas de comunicación efectiva, de empatía, de negociación, de métodos alternativos de solución de controversias, pues para poder lograr una manera diferente de solucionar las cosas. Y estar técnicamente preparado, porque para que haya una negociación debe haber voluntad de ambas partes. Pero estar preparado para los distintos escenarios. Yo voy a llegar contigo de una manera negociadora, yo creo. Y como bien comenta Diana, en la medida que nos vayamos preparando los abogados en otras ramas distintas de estrictamente legal, va a ser mucho más completa tu práctica. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que, por ejemplo, digo, ya en negociaciones grandes, ¿no? Yo creo que hasta te impacta el que hayas comido antes o no hayas comido antes, ¿no? O Todo. sea, realmente. A ¿Qué mí sí me desagua? impacta. Yo creo a todos, porque al final del día, como abogado, absorbes todo con el estómago. O sea, también haces corajes. O sea, cuando una negociación no está saliendo bien, cuando un juicio no está saliendo bien, Sí. también, Bueno, cada persona toma las emociones en diferentes partes del cuerpo, Sí. ¿eh? por ejemplo, las Sí. mías son en el estómago. Sí, también. Yo depende, a veces en la espalda, a veces en el estómago, a veces en las piernas, como que se va O sea, moviendo. tú sí puedes mandarlo a ciertos qué bueno. lugares. Sí. Digo, Felicidades. no lo logro mandar, ¿no? Pues se siente y ahí se almacenó y ahí se Sale, quedó la sale. energía y pues por eso luego uno tiene que ir a los chakras y ¿no? Sí. También acompañar la práctica jurídica de la ¿Con práctica. qué la acompañas? Por ejemplo, esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que haces para descargar? Medito. Meditas. ¿Tú, Medito. Daniel? Yo hago ejercicio. Yo hago ejercicio, pero últimamente unos masajes de descarga que me hacen. De veras, no, es que sí sales Sí. con otro pensamiento. A mí Sí. el ejercicio me ayuda. Ahorita vamos a platicar. Bueno, de una vez. ¿A qué hora te levantas? Me decías a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana ¿Y qué es lo primero que haces? de toda la vida. O meditar, o a veces si me despierto ya enganchada. Yo soy personas que se despiertan y estoy totalmente activa, funcional, Ujú. feliz, propositiva, optimista. A veces me despierto ya enganchada con algún asunto en especial y entonces me pongo a trabajar en ese asunto y después A esa hora. a esa hora. Sacas tu Claro. computadora, bajas a... O desde el Claro. celular, mando mis correos. O la verdad es que ya con el celular puedes hacer casi Maravillas. todo desde tu cama en posición horizontal. No tienes ni siquiera que No molestar se te cierra el al ojo vecino. así de repente. Nunca No. se te cae el celular de... No, afortunadamente no. Mis hijos se despiertan como a las 7, entonces de Ok. 5 a 7 es tiempo para mí, para avanzar en mi chamba, son mis horas de mayor creatividad, para meditar, para hacer ejercicio, para, si quiero no hacer nada y ver Instagram, para ver Instagram Claro. y mandarle reels a mi hermana.
O sea, ¿Te toman uno? es tiempo. No, porque no tiene Instagram, él No, usa ya tiene TikTok. Instagram. Ah, ya tienes Instagram, sí Ya, es para que cierto. lo digan. Instagram. Ya tengo Instagram. Oye, por favor. Ahora lo tienes que usar. Por favor, la siguiente etapa. No, trae una foto así, súper bien, abogado. Sí, O sea, sí, las sí vi. contratas No, al no, abogado nada más de la foto. Nuestro compañero, O sea, compañero totalmente. Chema. Ese Sí. me va a sacar de cualquier problema. Gracias, Chema. Entonces, toda tu mañana es dedicada a ti, digámoslo así. No, de Sí, 5 a 7. sí, De 5 a 7, de 7 a 8 es dedicada a mis hijos. A veces intento trabajar, pero sobre todo Nahom, mi hija, no me deja trabajar. O sea, si me siento en la computadora, pequeña? la más chiquita tiene Ok. 1 año y medio. Ah, bueno. Si me siento en la computadora, ella si va por mí a la computadora, me jala, me lleva a ver la película que esté de moda, si es Frozen o si es Moana o lo que sea, y se sienta en mis piernas. O sea, para asegurarse de que vas a no me estar voy a ahí. ir. Ok. ¿No? Carlitos, mi hijo, él es un poquito más autónomo a esa hora. Él se aplatana en su sillón, como que él no despierta a esa hora. Y se queda ahí, medio que ve la película y medio que se sigue amodorrando, pero Anajo es muy como yo. Y luego se aburre de la película y entonces quiere que vayamos a caminar y luego le da hambre y quiere bajar y hay que bajarla, desayunar, preparar huevos con nopal, lo que sea. Entonces ese es tiempo de calidad con mis hijos de 7 a 8. Ujú. A las 8 ya empieza el día, pues ellos tienen que empezar a alistar para ir al kinder, a la guardería, etcétera. Yo también, ya me empiezo a alistar, ¿no? Ya llegan los refuerzos también, Ok. ¿no? Para ayudar con los hijos. Ok. Y después mi esposo lleva a mis hijos a la escuela y yo me quedo a veces a trabajar un rato en la casa y luego me voy al despacho, a veces me voy al despacho. Ahorita como me acabo de cambiar de despacho, sí estoy procurando llegar temprano, sobre todo también para empezar a medir tráficos y esas cosas. Ujú. Y para conocer a la gente, ¿no? La verdad es que en Claro. Science somos casi 100 abogados, Ok. entonces, pues otra vez hay que empezar a conocer 100 abogados. Ya voy con, yo diría 40, pero me faltan 60. Y entonces, ¿a qué hora sales a comer, por ejemplo? Normalmente, ¿tú tienes una hora exacta en la que comes o puede variar? A mí me da hambre a las 2 de la tarde. Y a la... ¿Por qué será? A mi papá ¿Eh? le da hambre Ah, a las 2 de la sí, tarde. mi papá le da hambre, 2:00. 2:00. 2:00. 4, ¿no? Sí. Normalmente. 2 a 3 le gusta comer y luego le gustaba pasar a bolearse los zapatos y luego ya rezaba 3 y 4, 3 y medio. Ok, Sí. ok. Bueno, eso todos los que trabajamos en Pineda, pues ya nos lo implantó. A las 2 de se la come, tarde ¿no? sí se come. Exacto. Pues sí, pero a veces no puedo, ¿no? Y entonces tengo ahí ¿Te enojas si no comes? Sí. Sí. Sí, me enojo Así si te no cambia el como. carácter. Es normal, digo, a mí también. Hay que preguntarle a mi marido, pero creo que sí me enojo. Si no como. ¿Tú te enojas si no comes? Sí, también, por supuesto. ¿Tú, Chema? ¿Sí? No, la verdad no. ¿No? Pero sí se enojan conmigo. Ok. Entonces mejor comemos. Entonces ya sabemos que tenemos que comer, chavos. Ese es un buen consejo. Exacto, a las 2 de la tarde. Oye, por ahí, ¿qué comes? O sea, ¿qué es comúnmente lo que comes a mediodía? Generalmente voy a mi casa a comer. Ah, qué bueno. Voy a comer con mis hijos y con mi esposo. Ah, buenísimo. La verdad es que si algo nos dejó la pandemia es la posibilidad de hacer home office en las tardes. ¿No? Mi esposo, que también es abogado, sale de su oficina, Sí. llegamos, comemos todos juntos. Los niños comen a veces un poco antes, pero se vuelven a sentar Sí. y como que ahí están yendo y viniendo entre el juguete y van y Y pican. es tiempo de convivencia familiar. Es ahí tiempo de los convivencia 4. familiar. Ah, qué padre. Y como comida casera, ¿no? A mí me encanta el consomé de pollo, es mi comida favorita. Yo desde que empecé con problemas estomacales. es mi ¿También te comida gusta el favorita. consomé de pollo? También, A Daniel también le gusta el consomé de pollo es porque herencia, también... Es herencia de familia también. ¿También? Sí. Aquí. Ya te Bueno, es que yo he visto que tu los pa- trapitos familiares de aquí. No, lo que pasa es que yo he visto que tu papá se comía unos pozolazos, pero le gustaba. Sí, les gustaba el Le pozole a mis gustaba, papás. Sí. La verdad. Sí, pero como comida muy normal, ¿no? También de repente sí me toca comer con clientes o pero más que de comidas, yo soy más de desayunos. Ok. Pues para mí el desayuno ya es casi brunch, ¿no? Si yo empiezo a las 5 de la mañana, desayunar a las 9, pues ya para mí es un almuerzo. Sí. Y también me permite enfocarme en la tarde para poder trabajar desde casa, que mis hijos me vean, digo, aunque me vean en la computadora, pero mínimo que digan, bueno, ahí está la sombra de mi mamá, ahí sigue. Y también poder ver, pues si se caen, darles un abrazo y Sí, ese tipo de sí. cosas. ¿Y como qué hora terminas tu jornada?
Es muy variable. Mm. Es muy variable, depende de las necesidades del cliente. Ok. Yo personalmente intento terminar 8:30, cuando muy tarde, Mm. porque mi cerebro se apaga o se empieza a apagar a las 9. Pero a veces tienes que acabar algo y ni modo, lo tienes que acabar. Pero, por ejemplo, entre desvelarme y pararme a las 4 de la mañana, yo prefiero pararme a las 4 de la mañana. Ujú. Ok. Sí, pues es un chip, ¿no? Al final del día. Sí, ya lo trae, ya Sí. no le cuesta trabajo a Diana. Sí. Por ejemplo, las comidas normales, yo siempre platico, ¿no? Que siempre debes de comer en porciones pequeñas, ¿no? Cuando comes en porciones un poquito más grandes, te da el famoso mal del puerco, ¿no? Ujú. Y sinceramente, si traes un término, si traes algo que tienes que realizar, que requiere de toda tu concentración, y antes de hacerlo, ¿no? Te clavas un pozole o así, o comes fuertísimo, es imposible que te concentres porque tu estómago está ocupando, o sea, aunque no ocupe tu cerebro, digámoslo así, está ocupando realmente No, tu es normal, cuerpo, claro ¿no? que sí. Entonces, o sea, yo siempre digo, pues, hay que, o sea, cuando traes cosas así fuertes, comer porciones pequeñas. Algo muy ligero Sí, y también, yo, por por ejemplo, supuesto. lo que hago, ¿no? Es unas nueces, ¿no? De repente, Ujú. así como que unas nuecesitas, una barra. ¿Sabes qué? Ahorita yo traigo de moda, hay unos sobrecitos de caldo de huesos Ujú. que se los echas en agua caliente y sabe, haz Ujú. de cuenta, como a un caldito de res. Ok. Wow. Y además le metes proteína a tu cuerpo y como que sí te sacia y pateas el balón un ratito. Digo, después tienes que comer algo más Sí, claro, solidito, claro. pero sí logras patear el balón. Eso, y también tengo un bote de proteína en mi oficina y tengo un ok. bote de un jugo verde en polvo. Yo te voy a recomendar, ve al Costco, si es que Ajá. vas. Salieron unos vasos. Sin decir marcas, por favor, porque No hay patrocinadores. nos patrocine. Perdón. Ve a C y termina en no. Ve a esa tienda de Ve a esa ventas, tienda mayoreo. de Exactamente. mayoreo, y venden unos, bueno, yo lo compré, o sea, fui víctima, pero le echas la proteína y tenía licuadora. ¡Wow! Esto está buenísimo. Está buenísimo. Real. Sí, porque Justo. luego cuando mezclas los polvos se queda ahí como Sí, algún claro. granuladín de Sí, polvo y te sí. lo tomas y te sabe ahí a pasto Luego ese. me lo mandaban con plátano y yo era la persona más feliz. Sí. Y ahí te lo tomas. Suena muy y sí, bien. súper bien. Pues son cosas, o sea, son cosas pequeñas, ¿no? O sea, si tú quieres verlo así, pero que te satisfacen el alma de cierta manera y te ayudan, desde mi punto de vista, a trabajar mejor. Yo también, como litigué muchos años de pasante, agarré el hábito de comer todo el día. En tribunales, pues, o sea, venden una cantidad de comida en ¿Qué todos comías en los lados. tribunales? Esa es una buena pregunta. ¿Qué comías en los tribunales? Había unos tacos apestosos. Bueno, yo litigaba civil y mercantil, ¿no? Y entre Niños Héroes y el anexo de familiares, había unos tacos apestosos buenísimos que le decíamos los tacos apestosos porque olían a 3 cuadras, A ¿no? grasa, ¿no? Esos eran muy buenos. Luego también del lado derecho de Niños Héroes había unas gorditas de chicharrón espectaculares. Esas no las conozco. Pero alguna vez llegué a comer hasta moronga. Y, o sea, no, sí, yo sí probé de de todo. absolutamente No, todo. lo de hoy todo. ahí son los tacos de cortes de carne. O sea, es que ya. Ah, ya hay sí, tacos de cortes de carne. Puesto. Oye, eso ya suena muy elegante los, para... sí. el de unos hermanos, ¿no? O Ajá, sea, claro, sí. claro. Y pues son buenísimos. ¿Has comido? Sí. Pues déjame cambiar un poquito de tema, aprovechando viendo el tiempo de nuestra invitada, que está aquí en la noche participando con nosotros. Gracias, Diana, nuevamente. Oye, por ejemplo, con el tema de los hábitos, a mí sí me gustaría aprovecharte que tenemos aquí para las nuevas generaciones que nos están viendo y escuchando. ¿Cuáles serían esos hábitos de éxito de Diana Pineda? ¿Cuáles dirías tú que son esos hábitos o prácticas, inclusive, que son los que te han hecho llegar a ser una abogada exitosa? Autoconocimiento, Ajá. saber quién soy, cómo soy, nuevamente, quién traigo a la mesa, en qué etapa de mi vida estoy, Ok. qué estoy persiguiendo, qué estoy buscando, cuál es mi objetivo. Creo que el autoconocimiento siempre me ha ayudado, porque Muy bien. al menos siempre he sabido quién soy, dónde estoy, por qué estoy ahí, cuáles son mis pros, mis contras, etcétera. Flexibilidad. Ok. Eh, ¿Cómo saberte adaptar a las circunstancias o qué es flexibilidad? sí, saberme adaptar a las circunstancias, saber aprovechar las oportunidades que se presentan. Yo quería estudiar historia del arte,
llego de derecho, es una buena oportunidad, me gusta, me quedo. Empecé a litigar en un buen lugar, me gusta, me dedico al litigio. Me surge la oportunidad de irme a hacer una maestría que me va a cambiar el chip, me puedo ir, la tomo. De repente, saliendo de la maestría, yo quería dedicarme al arbitraje de inversión, pero era la época de ProMéxico, y entonces llovían inversiones extranjeras a México. Nadie se quería pelear con el Estado mexicano. Dije, bueno, pues ni modo, no conseguí chamba en esto, pero me están ofreciendo probar energía, la tomo. ¿No? Y en empresa, pues vamos a ver de qué se trata eso. Mi carrera no fue lineal. Ok. Yo nunca entré a un despacho transaccionaloso desde los 18 años pensando, quiero ser socia del licenciado Gómez y el licenciado Chompetas. O sea, no. Ahí me fue llevando la vida y fui aprovechando las oportunidades y esa flexibilidad creo que es un buen hábito. Pues bueno, ¿qué? ¿Vamos a la ronda de palabras o quieres una pregunta Sí, más? No, sí, yo creo que tienes una pregunta más todavía. A ver. Dentro de ti. Yo tengo una. A ver, rapidísimo. venga. No, venga, adelante. Oye, algo para mí maravilloso, ¿no? Es que seas mujer. Eres una gran abogada, ¿no? O sea, todo lo que nos dijo Daniel yo le llamo currículum, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? En la vida de una mujer. Y en México, que es un país que creo que ha ido a pasos muy pequeños respecto a la vida o no vida, más bien la equidad entre hombres y mujeres. Y tú, por ejemplo, desde tu ámbito, ¿sí piensas que sí está cambiando el país? O sea, en ese sentido. En temas de diversidad, de equidad, de igualdad. De igualdad entre hombres y mujeres. Pues no es solamente lo que yo piense, yo creo que los datos arrojan que México y el mundo está yendo a un paso muy lento, ¿no? Y el compromiso de la sociedad, y ya hablo específicamente de México, es superficial. A todos nos gusta decir, sí, las mujeres, y hay que recibirlas y permitirles el crecimiento, pero a la hora de que se trata de la distribución de las tareas de cuidado, sigue estando totalmente asignada a las mujeres, ¿no? Y es lo que yo vi en mi casa y es lo que sigo viendo con las generaciones más grandes de mi familia. Las mujeres de mi familia son quienes se dedican absolutamente del cuidado de los hijos, absolutamente del cuidado del hogar, absolutamente del cuidado de los hombres. Los hombres no saben ni a qué doctor van, ni qué medicina se toman, ni dónde comprar sus calcetines, no saben absolutamente nada. Y todo ese cuidado se asigna a las mujeres. Y entonces, si una mujer quiere salir, prosperar, hacer una carrera, una maestría, trabajar, etcétera, etcétera, además tiene que cargar con el 100% de esas tareas de cuidado, ¿no? Yo creo que yo en mi vida personal tengo algunas muy gratas excepciones. Tengo un esposo espectacular con el que sí somos corresponsables del cuidado de los hijos, de la casa. Tenemos cada quien ahora sí que como el departamento de compras y el departamento de arreglos. ¿No? El departamento de compras, el departamento de ventas. Sí lo tenemos muy distribuido, muy asignado en base pues, a nuestras capacidades, que se me da mejor a mí, que se le da mejor a él, pero sí somos corresponsables. En el caso de mi hermano, por ejemplo, también el cuidado de mis padres, que es otra de las funciones que normalmente se le asignan a las mujeres, entre que mi hermano y mi papá trabajan muy cercanamente y ahí también está mi mamá, esa sí está bastante más distribuida, pero sí los patrones que veo en general, y lo veo también, por ejemplo, con mis socios, incluyendo mis socios más jóvenes, y lo veo hasta con los abogados del despacho, es bueno, pero una vez que tenga yo mis hijos, van a ser de mi esposa y yo me voy a poder seguir dedicando 24 horas del día, 7 días de la semana a mi profesión, mi crecimiento, etcétera, etcétera. Y la pobre esposa, que quizás traía también su propio crecimiento, también su propia profesión, tiene que hacer estos sacrificios en beneficio de su familia, de su matrimonio, de sus papás, de sus hermanos, de la sociedad, etcétera. Y entonces, mientras no haya una mayor distribución de esa carga de cuidados, va a ser muy difícil empezar a hablar un poquito más de equidad. Y luego también se tiene esta concepción de que la diversidad nos cuesta, ¿no? Nos va a costar tener a las mujeres porque las mujeres van a trabajar menos. Pues sí van a trabajar menos si seguimos con este patrón de que todas las labores de cuidado son solamente de las mujeres.
pues sí, obviamente las mujeres se van a tener que ir antes para ir al súper, recoger a los niños, lograr todas esas funciones, ¿no? Y luego también, por ejemplo, a veces sí hay que invertirle a los temas de diversidad, pero es precisamente para atraer a esos grupos subrepresentados a la actividad económica. Estamos dejando de fuera no solamente a las mujeres, sino gente, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad motriz o que tiene algún Síndrome. no necesariamente un síndrome, sino que son neurodiversos, ¿no? Ok. Hay personas con autismo que son totalmente funcionales. De hecho, una de mis maestras de meditación es autista, pero es totalmente funcional y ella platica de repente un poquito de su experiencia y cómo ella no logró adaptarse pues en ningún centro de trabajo, porque precisamente ella pensaba de una forma distinta y solamente pienso de una forma distinta, pero puedo llegar a los mismos resultados. Pero como estamos partiendo de una base de que los centros de trabajo generalmente seguimos privilegiando a cierto modelo de personas, entonces se vuelve muy difícil para quienes no encuadran con ese modelo de privilegio poder seguir avanzando en sus carreras profesionales, ¿no? Y el modelo de privilegio, y no lo digo yo, lo dice la literatura, es el hombre blanco, que pudo tener cierto nivel de estudios, obviamente bien alimentado, sano, sin ningún tipo de neurodiversidad, sin ningún tipo de discapacidad. Entonces, mientras más te vayas alejando de esas características, le vas agregando retos a tu crecimiento profesional. Oye, no soy hombre, soy mujer. Bueno, una. Oye, no soy blanco, soy mujer de color. Otra. Oye, no soy heterosexual, soy homosexual. Otra más. Oye, además tengo una neurodiversidad. Otra más. Y entonces le vas agregando esos kilos extras que vas cargando como en una mochila a lo largo de tu carrera y se vuelve complicado para esas personas, ¿no? Específicamente en el campo del derecho, de aquí ya hablo específicamente de los despachos de abogados, sigue siendo un mundo con un esquema muy patriarcal. Los despachos de abogados, pues al vivir de nuestros servicios, los abogados vivimos de la hora trabajada. Entonces, los abogados que normalmente logran crecer dentro de los despachos son los que le pueden dedicar 18 horas de su día a los clientes, ¿no? ¿Y quiénes son esos abogados? Quienes tienen además a alguien en casa a quien tercerizarle todas las labores de cuidado, incluyendo su propio cuidado, ¿no? Entonces volvemos en este patrón y ha sido muy difícil empezar a cambiar esos paradigmas. Las empresas creo que lo han hecho mucho mejor y por eso el número de directoras jurídicas en México y en el mundo está creciendo exponencialmente porque ofrecen esquemas mucho más sensatos, ¿no? Para el crecimiento. También el crecimiento no está basado nada más en cuántas horas pasas dentro del trabajo, sino en resultados más objetivos, en consideraciones también más globales, ¿no? También qué capacidades de liderazgo tienes, de coordinación, de administración, de creatividad, etcétera, y otra serie de valores que las empresas han sabido valorar mucho más de lo que hemos aprendido a valorar en los despachos. Y eso también, pues a la larga yo creo que va a empezar a redundar. Las mujeres ya no van a quererse ir a comer los jueves con su abogado y echarse 5 whiskies y un puro. O sea, porque ellas van a decir, prefiero desayunar de 8 a 9 de la mañana, sí ver a mi abogado, pero el jueves en la tarde poder ir al partido de fútbol de mi hijo o de mi hija, Claro. ¿no? Entonces, creo que va a empezar a cambiar eso, pero sí vamos a un paso, en mi opinión, muy lento. ¿Cuál es tu consejo como mujer a las mujeres? Sean sororas. La verdad es que al final del día no es una cuestión de afinidad o de amistad. Digo, es padrísimo. Yo tengo muchas amigas mujeres. Conforme uno va creciendo y va asumiendo posiciones de liderazgo, se va volviendo una cuestión de supervivencia. Porque quienes realmente te entienden, quienes realmente te van a apoyar, quienes ya pasaron por lo que tú pasaste, o por cosas inclusive peores de las que tú estás viviendo, son otras mujeres. Es mucho más probable que otra mujer te entienda con más cercanía que alguien que vivió otras experiencias o que tuvo otras ventajas o que tuvo ciertos privilegios a los que tú no tuviste acceso, nada más por el hecho de ser mujer. Buenísimo, excelente mensaje. Muy bien, Excelente buenísimo, Irene, buenísimo.
Yo nada más quisiera hacer 2 preguntitas cambiando ya Rapidísimo. o para cerrar. ¿Comida favorita? Pasta. Ok. ¿No el caldo de pollo? Ya no. Bueno, depende de la hora del Bueno, día. entre semana caldo de pollo, pero me encanta la pasta. Restaurante. En la pizzería que le gusta a mis hijos, Ajá, excelente. porque ellos están felices, contentos. Mi marido y yo tenemos 45 minutos para comer en paz mientras ellos se comen su ¿Qué tal? Es pizza. delicioso, exactamente. Pídete Gracias. una copa de vino porque no te da tiempo de dos. Los invito a ir de repente a alguna casa de los abuelos. También tienen un área donde, mira, van ellos Los puede para allá. dejar, Sí, ¿verdad? los Y tú te endosas, sientes a sí. comer, súper bien. Exacto. Sí, Siempre he dicho que debería de existir un Instagram, no existe hasta la fecha, precisamente, de lugares donde puedes ir con tus hijos y No, hay ya, ananas. ya hay. No lo he encontrado, dámelo, por favor. Ah, bueno, claro que sí. Lo necesito. Oye, pero tú ya tienes hijos grandes. Lo tengo en otra red social, se llama TikTok, pero sí Ah, ok, hay. ok, pásale, por favor. No, Ahora, Gerardo, te voy a hacer unas preguntas. no, Bueno, no son preguntas. Te voy a decir 10 palabras y tú me vas a contestar esas 10 palabras con otra palabra. O sea, cada Ok. una. O sea, yo te digo perro y yo gato. exactamente. Exacto. Solo una palabra es la que podemos ocupar. Y son solo 10 las que voy a hacer. Aquí están mis manitas. Siempre las voy a ir contando. ¿Va? Pero empecemos. Nueva York. Maestría, Derecho. pasión, Familia. corazón, Papá. admiración, Mamá. cariño, Hermanos. soporte, Juventud. divino tesoro. No, ¿verdad? Sí, divino tesoro. ¿Qué? Mujer. Crecimiento, Planeta. sustentabilidad. Obligaciones. Sangre, pero porque cuando abres el libro, me parece que es el de Gutiérrez y González, o el de Regina Villegas, ya no me acuerdo, uno de los dos de obligaciones, te dice, el derecho constitucional es la columna vertebral, pero el derecho civil es la sangre que corre por las venas. Bravo. Perfecto, perfecto. Qué padre. Creo que es Gutiérrez. Digo, Creo que- Creo que es Gutiérrez y González, sí. Sí, Estuvo divino este podcast, ¿no? padrísimo. Gracias. Realmente me gustó bastante. ¿Algo más que quieras mencionar tú? Gracias por escucharme. No, Es un placer. pues amigos de Sin Perder el Juicio, la verdad estamos muy agradecidos por Diana Pineda que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, pues cerrar con esto, Gerardo. Muchas gracias. No, pues gracias. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo. Sin perder el juicio podcast. Sin Perder el Juicio lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos. Sin perder el juicio. Mexicana Historia Creativa.